Él me llena, 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 Él me llena. Hemos tocado, aleluya. Hemos llenado. Él me llena, 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 de su poder 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 Él me llena, de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llena las pruebas Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llena las pruebas Él me da de su poder. Él me llena, Él me llena, Él me llena, Él me llena. Buenas alabanzas Jehová, cantar salmos a tu nombre. Buenas alabanzas Jehová, cantar salmos a tu nombre. Buenas alabanzas Jehová. Sí, buenas alabanzas Jehová, cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Quien vive su nombre, quien sana y salva su nombre. Quien vive su nombre, quien sana y salva su nombre, ay su nombre, ay su nombre, ay su nombre, ay su nombre. Buenas alabanzas Jehová, cantar salmos a tu nombre. Buenas alabanzas Jehová. Sí, buenas alabanzas Jehová, cantar salmos a tu nombre. Buenas alabanzas Jehová, cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Anuncia por la mañana su misericordia, su fidelidad de noche. Quien vive su nombre, quien sana y salva su nombre. Ay, quien vive su nombre, quien sana y salva su nombre. Ay, su nombre. Salva su nombre, quien vive su nombre, quien sana y salva su nombre, ay 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 su nombre, quien vive su nombre, quien sana y salva su nombre, quien vive su nombre.
sana y salva. Su nombre, su nombre, ay 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 su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alaba, hermano, alaba iglesia, alaba iglesia. Dios está aquí en esta noche. Alaba iglesia, alaba, 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 alaba. Oh, gloria a Dios, alaba iglesia, alaba iglesia. Tu alabanza no depende de mí. Alaba a Dios en esta noche, glorifica a Dios en esta noche. Su presencia está aquí en esta noche. Que su poder descienda en esta noche. Glorifica a Dios en esta noche, que Él está aquí, hermano. Él está aquí en esta noche, Él está aquí. El Señor se mueve en medio de alabanza. Oh, gloria, gloria a Dios. Alaba iglesia, alaba iglesia, alaba iglesia. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Oh, tu alabanza no depende de mí, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Para mí es un honor estar aquí en esta noche, dándole la gracia a Dios primeramente por esta oportunidad que se me da para exponer la palabra de Dios. Lean su Biblia, abran su Biblia en el Epístola de Santiago, capítulo 2. Gloria a Jesús, perdón, capítulo 1. Gloria a Jesús, pero mientras buscan, alaben al Señor. Busquen con la mano y con los ojos, pero alaben con la boca. Que Él está aquí en esta noche. Sientan su presencia, hermanos, sientan su presencia, glorifiquen su nombre en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Cuando todos lo tengan, digan un amén bien grande. Ay, no se escuchó, no se escuchó. Gloria a Dios. Santiago 1, versículo 12. ¿Todos lo tienen? Amén. Y por ser palabra de Dios le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del 12 al 15. Dice así la palabra. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra en esta noche. Cada cual en su asiento. Oren por su petición. Pidan creyendo y recibirán. Padre amado, Padre santo, Dios mío, Señor. Padre santo, estoy delante de tu presencia, Dios mío, Padre. Señor, en estas noches, Padre, tu palabra va a ser expuesta, Dios de la gloria, Señor. Que sea tú, Señor, hablando a través de este siervo inútil, Padre santo, Dios. Oh, Padre santo, que yo sea un canal de bendición, Padre de la gloria. Que sea tú, Señor, hablando a través de mí a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pero no se sienten arriba de las alabanzas. Su alabanza no dependen de mí en esta noche. Si quieren ver un milagro en esta noche, glorifiquen el nombre del Señor, porque Él está aquí en medio de las alabanzas y Él se mueve. Gloria a Dios. Le he puesto el título de este tema, victoria en la prueba, hemos encabezado. Porque de cada victoria, de cada prueba, tenemos que ver la victoria. Y viendo en el capítulo 1 de verso 12, donde dice la palabra: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Podemos ver ahí que mientras estamos en el mundo, no tenemos pruebas ni tentaciones, porque hacemos la voluntad del enemigo, o sea, a quien le servimos.
Porque a quien nosotros le servimos, de él somos esclavos. Si alguien fuera ahí en el mundo, le sirve a Satanás, pues es esclavo de Satanás. Porque Satanás viene siendo a ser su amo. Pero nosotros que estamos aquí en esta noche, somos hijos de Dios. Somos lavados con la sangre de Jesús. Y estamos apartados del mal. Nosotros venimos siendo esclavos de Dios, no del mundo, porque el mundo es muerte. Cuando a nuestra vida llega la prueba, la tentación, y nosotros pasamos por esa prueba, un día, al otro día vemos la victoria, nos sentimos alegres, contentos, felices, porque resistimos esa prueba, resistimos ese ataque, y viceversa. Cuando alguno de nosotros, algún cristiano, cae en pecado o alguna palabra que a Dios no le agrada, se siente mal, el Espíritu Santo se siente contritado, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Vivimos en él, pero no pertenecemos en él, porque estamos apartados del mundo. Gloria a Dios. Y ahí es cuando vemos la diferencia del mundano y el inconverso, del mundano y el cristiano, perdón. Nosotros estamos apartados del mal completamente. Y aunque vivimos en este mundo, no podemos hacer las cosas que el mundo hace. Tenemos que ser diferentes a lo del mundo. Tenemos que buscar que de nosotros se hable en el cielo y cuidarnos aquí en la tierra, porque en este mundo nosotros convivimos y el cristiano tiene grandes batallas. Cuando una persona decide servirle al Señor, cuando da ese paso de fe, automáticamente el diablo se levanta contra esa alma, porque esa alma sale de tiniebla a luz, y ahí comienza el enemigo a atacarlo, manda tentaciones, porque como dice la palabra, el Señor no te tienta, porque Él dice en su palabra que Él no puede ser tentado por Él mismo. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor vive en ti, vive en mí, el Señor vive en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Jesús, alaben al Señor, mis hermanos. Viendo el versículo 13, donde dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué lo dice? Porque Él vive en nosotros. El Señor no te tienta, el Señor te prueba, el Señor te pasa por un proceso para ver a dónde tú vas a llegar, a ver si en verdad tú has creído en el Señor. Mis hermanos, la prueba es para nosotros, la prueba es para el cristiano, la prueba no es para el mundano, la prueba es para nosotros que decidimos dejar ese mundo allá afuera mentiroso. Salimos de tiniebla a luz. Nosotros somos luz. Dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos que marcar la diferencia, mis hermanos. Tenemos que ser diferentes. Somos cristianos, pertenecemos a Cristo. Tenemos que guardarnos para esa venida. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre, haciendo su obra, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Podemos ver en el versículo 14 donde dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión después ha concedido la luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a muerte. Podemos ver el 13 donde dice que cuando somos atraídos, el pecado se nos presenta. Esa oferta endemoniaca allá afuera, está allá afuera. Hay mucha oferta, mis hermanos. Escapemos de esa oferta barata. Escapemos, que estamos a tiempo aún todavía. Nosotros podemos vencer. Tenemos la palabra, tenemos el poder, tenemos toda la herramienta. Basta y sobra que nosotros nos dediquemos a hacer la obra de Dios, a buscar a Dios en espíritu y en verdad, a buscarlo de todo corazón. ¿Cómo? Haciendo su obra, humillándonos bajo su presencia, porque dice la palabra que
Todo el que se humilla ante el Señor será exaltado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mis hermanos, guardémonos. Guardémonos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Nosotros, dice la palabra, que somos vivimos en este mundo, pero no podemos hacer la cosa del mundo. ¿Cómo? Cuidando nuestras lenguas, cuidando cómo hablamos ahí en el mundo. Porque el mundo juzga al cristiano, nos juzga. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado allá afuera. Viven señalando. ¿Entiendes? Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Marquemos la diferencia. Seamos luz. ¿Cómo? Representando a Cristo allá afuera. Porque muchas veces decimos, no, que yo soy seguidor de Cristo. Sí, somos seguidores. Pero cuando nos llega la prueba, ahí estamos corriendo. Desmayamos. Mi hermano, la prueba es para nosotros. La prueba es para el cristiano. El cristiano que no le llegan pruebas, que se revise. Que se revise, mis hermanos. Porque es para nosotros. La palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo, automáticamente viene la prueba. Las tentaciones vienen para nosotros. Están ahí. Están ahí. Por eso es que muchas veces cuando yo me recuerdo, cuando hacían el llamado en la iglesia, para yo pasar adelante era un problema. Paso, no paso, paso, no paso. Porque era como una barrera. Sentía que era una barrera. Pero eso es el diablo poniendo obstáculos. Amén. Él pone obstáculos. Pero ya cuando nosotros salimos de ese mundo oscuro y venimos a luz, vemos todo esa mentira, toda esa oscuridad donde nosotros andábamos, que pensamos que andábamos haciendo la cosa bien y estamos haciendo la cosa mal hecha, mis hermanos. Pero cuando nos damos de cuenta, cuando venimos a Cristo, que Cristo nos presenta la verdad, y es donde dice su palabra en Juan 8:32, dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios. No hay otra verdad fuera de Dios, sino la palabra de Dios. Ahí está todo, ahí podemos encontrar todos. No hay otro libro, no hay otro libro que se encuentre la verdad más que en la Biblia. Dice la palabra en Juan 5:39: escudriñad pues la Biblia, porque al parecer a vosotros tenéis vida eterna. Escudriñemos la palabra, busquemos la palabra, busquemos a Dios a través de su palabra con todo corazón, para que cuando llegue el día de la prueba y la tentación podamos vencer. ¿Por qué podemos vencer? Porque estamos agarrados de la palabra, porque estamos agarrados de ese pilar. Ahora, cuando no oramos, no leemos la palabra, duramos un día, 2 días, se ve la diferencia. Vamos muriendo, vamos decayendo. ¿Por qué? Porque apartamos el pan de vida. El pan del cristiano es la palabra. El pan del cristiano no es un chino allá afuera, es la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos en la palabra, porque ese es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida y lo podemos ver a través de su palabra. Jesucristo es el mismo. Dios es el mismo. Él no ha variado, Él no ha cambiado. El hombre cambia, el hombre varía, pero el Señor nunca cambia. Él siempre está ahí para levantarte. Y es como dijo el pastor en la semana pasada, que te puede caer 20 veces, 21 veces, pero el Señor está ahí para levantarte. No te quedes en el suelo, levántate, porque lo importante es llegar a la meta. Es llegar a la meta. No es cuando tú comienzas la carrera, es cuando tú terminas la carrera. Y tenemos que tratar de llegar hasta el final. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que Él quiere que hagamos, que le busquemos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Hasta aquí este corto pensamiento. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. La gloria y la honra sean para Dios. Amén. En Él podemos vencer la prueba, porque Él es quien nos da la fuerza para vencer la prueba. Si no estamos en Él, no vencemos la prueba. Amén. Lo que no podemos permitir que la prueba haga eco en nosotros, se haga dueño de nosotros. Amén.
Tenemos que resistir. Dice, resistir al diablo y él huirá. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién nos da la fuerza? Cristo Jesús. Amén. No hay más anuncio. No hay anuncio. Gloria a Dios. Recuérdense de la campaña. Desde mañana empezamos a llevar todo. A las 5:30 empezamos mañana a llevar todo. Gloria a Dios. A las 5:30 se empieza a llevar todo para allá. Logístico, caballero, estemos aquí. Los que tienen picó, los que tenemos picó, vengan para que demos unas manos. Y recuerden que allí todavía falta algo por limpiar. Tenemos que también arreglar las luces para que queden arregladas desde mañana. Y dejar el lugar implacable. Amén. Recuerda que ya conquistamos en este día, conquistamos el lugar. Hoy conquistamos aquel lugar. Entonces ahora vamos a buscar ese premio mañana. Amén. Amén. Hoy se acabó de conquistar. Amén. Sí, porque jueves y viernes vamos a estar allí. Así que invita a los amigos, invita a tu vecino, invita a tu hermano que no tu hermano cristiano, porque todos los cristianos saben que vamos a estar allí. Tu hermano carnal. Amén. Y si hay algún enfermo, llévalo también. Lleva a los enfermos, lleva a los cojos, los necesitados, a los afligidos, llévalo. Agárralo, los ciegos, los sordos, los mudos. Llévalo para allí para que reciban palabra de Dios. Amén. Si tú tienes ese sentir, sal a la calle y empieza a buscar a aquellos que necesitan y llévalo para que reciban palabra de Dios, porque el jueves va a ser un día grande. Jueves y viernes. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a así despedirnos de este culto.